Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos, repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es León, y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que pueda seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos 3 veces a la semana. Empecemos. El caso de Cynthia y Heather Johnson. Cynthia Darlene Powers nació el 10 de agosto de 1962 en Richmond, una ciudad de Virginia, Estados Unidos. Era hija de Willie Delaware Powers I y Rafaela Marie Sandridge. Según algunas reseñas, creció junto a un hermano mayor identificado como Willie Delaware Powers II, a quien todos llamaban Del, para diferenciarlo de su padre. Aparentemente, Del era hijo de un matrimonio anterior de Willie, pues algunas fuentes indican que Cynthia fue la única descendiente de la pareja. Aunque no hay muchos datos públicos sobre la vida de Cynthia, se sabe que su familia se guió por valores religiosos y que sus padres siempre tuvieron con ella un trato afectuoso. También se vinculaba bien con su hermano. En algún momento de su juventud, ella se enamoró y contrajo nupcias con un joven de quien solo ha trascendido que su apellido era Johnson. Desde entonces, ella pasó a llamarse Cynthia Darlene Powers Johnson. Fruto de esa unión, a finales de 1988, la mujer dio a luz a una pequeña niña, quien llamó Heather Nicole Johnson. Se desconoce qué ocurrió con la pareja, pero lo que sí está claro es que, a inicios de los años 90, no había una figura paterna en ese hogar. Cynthia y Heather vivían en la zona sur de Richmond, en un barrio tranquilo y familiar, donde todos los habitantes se saludaban con mucho respeto. Los vecinos, aunque no las conocían muy bien, recordaron que era frecuente ver a la madre y a su hija jugando en el jardín. Fue precisamente en la década del 90 que el camino de Cynthia se cruzó con el de un hombre llamado Glenn Aslan Barker, que había sido recientemente liberado de prisión. Aunque para muchos no parecía el tipo de hombre que una madre soltera quisiera tener, Cynthia estuvo dispuesta a darle el beneficio de la duda. Glenn nació en 1959 en Virginia y cuando tenía 6 años, sus padres se divorciaron. El niño permaneció con su madre en Hopewell y siendo un adolescente, se mudaron a Carolina del Norte. En ese estado, mientras estudiaba en la secundaria del condado de Harnett, se convirtió en una estrella del fútbol y recibió ofertas para becas universitarias. Sin embargo, mientras cursaba el último año, su novia Lynn quedó embarazada y se casaron. El deportista cambió el campo de juego por el trabajo en una fábrica para poder mantener a su esposa y su pequeño hijo, quien nació en 1979 y recibió el mismo nombre que su padre. Posteriormente, en 1981, tuvieron una niña que fue dada en adopción días después de su nacimiento. Ese hecho coincidió con la decisión de la esposa de Glenn de dejarlo definitivamente. Según palabras del propio Glenn, para ese momento estaba muy afectado por la separación. Tenía problemas con el alcohol, con el consumo de estupefacientes y necesitaba compañía. Estando en esas condiciones, se acercó a una joven de 18 años a la que conocía hacía varios meses. La chica se encontraba dentro de su propio auto y él le pidió conversar, a lo cual ella accedió. Luego de conducir un rato, la chica lo acercó a su casa. En ese instante,
él sacó un arma filosa, la llevó a la fuerza al interior de la vivienda y la ató a la cama. Según documentos oficiales, aprovechando un momento en el que el sujeto salió para llevar el auto de la chica a otro lugar, ella logró desatarse y escapar a la casa de un amigo. Aunque Glenn fue detenido por el ataque, al final la víctima se negó a testificar. Él se declaró culpable y recibió una sentencia suspendida de 2 años. También se le ordenó acudir a un centro psiquiátrico para recibir tratamiento de salud mental. Los especialistas le diagnosticaron una personalidad dependiente y un trastorno de adaptación. Posteriormente, Glenn se mudó a la casa de su madre y su padrastro en Charlottesville y se vio con un terapeuta quien consideró que su comportamiento podría deberse a que tenía ira o rencor hacia las mujeres. Él no se sintió cómodo con la apreciación del especialista y como no logró que le asignaran un nuevo terapeuta, dejó de ir a las sesiones. A pesar de su problema con la ley y sus tendencias violentas, Glenn parecía ser un conquistador de mujeres, especialmente de aquellas que habían tenido parejas previas y estaban separadas. A principios de la década de los 80, había estado relacionado con Carrie Gates, madre de una adolescente llamada Tammy Thomas y de un niño llamado Eddie. Una de las mejores amigas de Tammy, para entonces de 13 años, era otra adolescente llamada Catherine Bursky, de 12 años, cuya desaparición, el 11 de julio de 1982, conmocionó a la comunidad de Charlottesville, de Virginia y de todos Estados Unidos. Les comentamos brevemente de este caso porque el mismo ya fue abordado en una entrega anterior de este canal. Catherine, a quien todos llamaban Katie, se encontraba en la casa de Tammy en una fiesta de pijamas cuando se perdió su rastro. Una de las últimas personas adultas con las que estuvo fue precisamente Glenn, quien esa noche se acercó a la casa de su expareja y al ser rechazado se coló a la vivienda para pasar tiempo con las niñas y con Eddie. Aunque él reconoció que estuvo allí esa noche, siempre negó haber tenido algo que ver con el suceso. Sin embargo, con base en las evidencias encontradas y a pesar de que nunca se halló el cuerpo de Katie, Glenn fue llevado a juicio por la desaparición y muerte de la niña. En julio de 1983, fue sentenciado a 18 años de prisión por asesinato en segundo grado, pero en abril de 1992, luego de cumplir 9 años tras las rejas, obtuvo la libertad condicional. Entonces, se mudó con su madre al condado de King, a unos 50 kilómetros de Richmond, en Virginia. Según información publicada por el medio State Weekly, los vecinos de su progenitora no recibieron bien tenerlo cerca, especialmente después de que un famoso perfilador del FBI dijera que, en su opinión, era probable que el exconvicto reincidiera. Fue en esa época, luego de salir de prisión, que Glenn y Cynthia se conocieron e iniciaron una relación. Según los residentes de la zona donde ella vivía, con frecuencia veían que la pareja salía con Heather y parecían llevarse muy bien. Aparentemente, se trataba de una unión que estaba bien encaminada. En 1993 ocurrió un incidente que nuevamente puso al exconvicto en la mira de las autoridades. Glenn fue detenido en un punto de control policial por conducir un auto con una luz trasera rota. Al hacer una revisión de rutina del vehículo, los agentes descubrieron una pistola de perdigones recortada que estaba parcialmente oculta y unas esposas. A pesar de esto, en un principio los funcionarios lo dejaron seguir su camino, pues no estaban seguros de que la pistola de perdigones contara como arma de fuego. Sin embargo, una semana después, Glenn fue detenido y acusado por posesión de un arma de fuego en una flagrante violación de las restricciones de su libertad condicional. Fue enviado entonces de nuevo a la cárcel durante 6 meses. Según dijeron algunos voceros de la policía, era muy sospechoso que Glenn estuviera en posesión de una pistola
aunque fuera de perdigones y de unas esposas, herramientas con las que podía someter e inmovilizar a una víctima potencial. En declaraciones posteriores, el hombre dijo que desde que comenzó a salir con Cynthia, consideró que debía protegerla a ella y también a su hija de las agresiones de las que él era objeto desde que quedó en libertad. Relató que había individuos que le pateaban la puerta del auto o que reaccionaban mal al verlo, y por eso pensó en llevar con él un arma sin poder letal que le sirviera para disuadir. Afirmó que le preocupaba la seguridad de su pareja y su hija, no la de él. En cuanto a las esposas, explicó que fueron un regalo chistoso de Cynthia precisamente por su pasado como prisionero. Afirmó que no cerraban, que eran totalmente inofensivas y que se podían comprar en tiendas de todo a $1. Glenn aseguró que ni siquiera recordaba que las había tirado en la parte de atrás de su vehículo hasta que la policía las encontró. Luego del incidente, cuando estuvo libre de nuevo, él y Cynthia retomaron la relación, aunque no trascendieron detalles de cómo era la vida de la pareja. A mediados de 1995, Cynthia sufrió un duro golpe. Específicamente, el 28 de junio, su madre, Rafaela, quien tenía 59 años, falleció, víctima del cáncer. Cynthia progresivamente fue recuperando su cotidianidad. No se sabe con exactitud cuánto tiempo más duró su relación con Glenn, pero sí se hizo del dominio público que para mediados de 1996 ya no estaban juntos. De hecho, Cynthia había salido varias veces con un nuevo pretendiente acompañada por su hija. Así lo relataron los vecinos porque en la pequeña comunidad en la que habitaban, todos veían quién entraba y salía de las casas cercanas. De la misma manera, los vecinos notaban si ocurría algo extraño en alguno de los domicilios. Eso fue lo que sucedió la mañana del 29 de agosto de 1996, cuando la tranquilidad de la comunidad se vio alterada por una columna de humo que salía de la vivienda de las Johnson. Alertados por uno de los vecinos, los bomberos llegaron al hogar de Cynthia y Heather, ubicado en Junaluska Drive. Al ingresar a la vivienda de una sola planta, los funcionarios policiales descubrieron los cuerpos sin vida de madre e hija. Cynthia, de 34 años, estaba en la habitación principal cerca de la cochera, mientras que Heather yacía en un dormitorio situado en la parte delantera de la casa. Los bomberos hallaron 7 diferentes focos de fuego dentro de la vivienda, lo que evidenciaba que se trataba de un incendio provocado. Las víctimas tenían evidentes señales de violencia física. Convencidos de que la vivienda fue quemada para encubrir el doble crimen, los bomberos dieron aviso a la policía. Uno de los primeros en llegar al sitio fue un agente que en las reseñas del caso fue identificado como Woody. Él describió la escena como algo espantoso y afirmó que las lesiones que presentaban madre e hija parecían estar relacionadas con algún tipo de ritual. El funcionario evitó hablar de la naturaleza específica de las heridas porque sentía que les debía respeto a las fallecidas, pero sí trascendió que no perecieron por inhalación de humo. Cuando los investigadores comenzaron a indagar con los vecinos, solo recibieron informaciones positivas acerca de Cynthia y Heather, a quienes siempre veían jugar en su jardín. Eran personas amables que saludaban cuando iban en su auto y no tenían problemas con nadie en la comunidad. Bud Mitkiff, uno de los lugareños que tenía más tiempo residiendo en Junaluska Drive, era uno de los que recordaba que la joven madre había tenido una relación amorosa con Glenn y que aparentemente habían terminado. Los detectives siguieron indagando y descubrieron que Cynthia había terminado recientemente el noviazgo y había viajado a Florida con otro hombre cuya identidad permaneció en reserva. Otro testigo afirmó que había visto la camioneta de Glenn cerca de la casa en el momento del suceso,
por lo que la policía de inmediato lo puso de primero en la lista de sospechosos. Los detectives tenían la hipótesis de que el hombre había actuado movido por los celos en vista de que su exnovia estaba rehaciendo su vida con otra persona. Cuando lo llamaron a declarar a la policía, Glenn negó cualquier participación en los hechos y dijo que su ruptura con Cynthia había sido amistosa. Incluso reveló que se separaron debido a problemas de salud que le habían causado impotencia. Willie, padre y abuelo de las víctimas, quien todavía no se recuperaba de la reciente pérdida de su esposa, se sintió devastado por la noticia del violento final de sus queridas Cynthia y Heather. Al igual que su padre, Dell estaba inconsolable y levantó su voz para exigir justicia. Mientras continuaban las averiguaciones, madre e hija fueron sepultadas juntas luego de un emotivo funeral, en el que todos sus allegados estuvieron presentes para darles el último adiós. Los detectives sospechaban de Glenn, pero no pudieron encontrar rastros que respaldaran la hipótesis de que el doble crimen que conmocionó a la comunidad había sido perpetrado por el exnovio de Cynthia, de modo que no pudieron llevarlo ante la justicia. Las llamas destruyeron cualquier prueba, y si acaso quedaba algo, se desvaneció con la acción del agua arrojada por los bomberos para apagar los 7 focos de fuego que había cuando llegaron al lugar del suceso. Años más tarde, en una entrevista con la revista Style Weekly, el ex convicto afirmó que había sido imposible para él tener la vida tranquila con la cual soñaba. Se consideraba a sí mismo un chivo expiatorio al que la policía culpaba de los casos que no podía resolver. El hombre solo admitía la agresión por la que fue juzgado en 1981, pero negaba su participación en la desaparición y el fallecimiento de Katie, así como el doble crimen de Cynthia y Heather. Glenn aseguró que aquella fatídica noche Cynthia lo llamó y le pidió que fuera a verla, pero él se negó. Agregó que, tras lo ocurrido, lamentó no haber ido a su casa, pues quizá hubiera podido evitar la tragedia. Alrededor de Glenn se tejieron toda clase de historias y se especulaba que era un asesino serial, pero nunca se pudo confirmar. Uno de los crímenes que se le llegó a atribuir, que también involucraba a una madre y una hija, fue cometido por otro hombre, según comprobó la policía. Sin embargo, su fama de delincuente violento lo seguía a todos lados. La gente lo repudiaba. Incluso había grupos de personas que protestaban frente a los sitios en los que llegó a vivir. Según relató en la misma entrevista a la que hicimos referencia, en ocasiones consiguió empleos, pero luego lo despedían cuando alguien sacaba a relucir su prontuario. Glenn afirmó que la policía se encargaba de advertir a la gente sobre su presencia, y eso generaba un rechazo inmediato hacia su persona. Según información publicada por un diario de Charlottesville, luego del doble crimen, Glenn se mudó a Nueva Jersey, pero la policía de Virginia siguió investigándolo por considerar que podía estar involucrado con otros delitos. Fue así que se enteraron de que el hombre había comenzado a trabajar como entrenador voluntario de baloncesto femenino y alertaron a las autoridades de Nueva Jersey. Tras la notificación, fue despedido. Por otra parte, el ex convicto afirmó que antes siempre estaba dispuesto a ofrecer ayuda a quien la necesitara. Aclaró que, como consecuencia de todo lo que ha vivido, se convirtió en una persona retraída, a la que no le importaban los demás. También dijo que su salud había empeorado. Detalló que era diabético y que había sufrido 2 derrames cerebrales y 3 ataques cardíacos. El 20 de julio de 2014, Glenn Barker falleció por causas naturales en Carolina del Norte y se llevó a la tumba sus secretos. Con los años, Woody, uno de los agentes involucrados en la investigación del doble crimen de las Johnson, fue ascendido a sheriff en el departamento de policía de Richmond. Él afirmó que esa escena
fue una de las más dolorosas e inolvidables en sus 22 años de experiencia. Al recordar el caso años después de la tragedia, el funcionario comentó que al mostrarle a Glenn los cuerpos quemados de su expareja y la pequeña, no mostró ninguna emoción. También se refirió al hombre como un mentiroso patológico que cubría muy bien sus huellas. Willie, quien falleció en 2018, estuvo de luto durante muchos años tras los fallecimientos de su hija y su nieta. Para mitigar el dolor, se sentaba con sus familiares a revisar una y otra vez las fotografías de Cynthia y Heather, así como los trabajos escolares de la niña, las cartas y los dibujos que tenía guardados. Visitaba diariamente a su hermana Eleanor Register para hablarle de sus buenos recuerdos con ellas y del dolor que le causaba su ausencia. Con el tiempo, el cariño de la familia de Dell y sus 4 nietos lo ayudaron a apaciguar su sufrimiento. Willie y su familia hallaron consuelo en su fe y sus valores religiosos. En la base de datos de casos sin resolver del Departamento de Policía de Richmond se mantiene la solicitud de información con relación al doble crimen. En el texto se pide que si alguien tiene alguna información, por pequeña que sea, se comunique con las autoridades. También se indica que las averiguaciones arrojaron que la noche del suceso, un repartidor entregó pizza en la dirección de las Johnson y esperaban que la persona que llevó el pedido se pusiera en contacto con los detectives. Hoy, transcurridos poco más de 27 años desde aquel fatídico 29 de agosto de 1996, los familiares y amigos de Cynthia y Heather siguen esperando saber quién acabó con sus vidas y por qué. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre, agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto.